Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy contamos con 3 invitados. Un nuevo invitado que entra por primera vez en nuestros programas. Entra con seudónimo porque quiere mantener el anonimato. Su seudónimo es Río. Muy buenos días, Río. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un regalo. Gracias a ti por participar. La tertulia, muy bien. Tenemos a 2 de nuestros invitados habituales, Pablo Baroja, desde Bilbao. Hola, buenos días. Y a Manuel Rey, desde Ferrol. Buenos días, Manuel. Hola, muy buenos días a todos. Hoy, a petición de nuestro nuevo invitado, porque a nosotros aquí siempre cuando entra un invitado nuevo nos gusta darle la ocasión de elegir la temática para que se sienta más cómodo, pues vamos a tratar el tema de cómo está la situación de las pequeñas empresas a pie de calle. Río, haznos un breve resumen de cómo ves tú la situación, desde que supongo que la conocerás por tu actividad laboral fundamentalmente. Sí, bueno, yo creo que es muy evidente para todos que tenemos encima, bueno, pues ya no una gran crisis, sino un estado depresivo colectivo galopante. Lo vemos a diario, hablemos con quien hablemos, en el ambiente flota un rum que pinta mal, realmente mal. En cuanto a la situación en la calle, en lo que a comercio, por ejemplo, se refiere, pues yo creo que los consumidores ahora mismo están en modo apocalipsis con todo lo que esto implica en un sistema económico como el nuestro, que está basado principalmente en el consumo. Es decir, creo que podemos estar ahora mismo muy cerca de colapsar. Y hay muchos datos que confirman esta situación. Cualquiera que haya pasado por el IFEMA, lo que llevamos de año, en estos meses, tanto el resultado de Fitur, que bueno, es una feria que se dedica principalmente a turismo, como el Salón Internacional de la Moda, que ha sido en febrero, o el Intergif, Iberjoya y Bisutec, que es en todos estos este mes. Todos los que lo hayan vivido o hayan pasado por allí son conscientes del desastre que tenemos encima. Todas estas ferias son de consumo puro y duro. Y no solo estos sectores, porque hostelería está en una situación similar. Yo he hablado con varias asociaciones de hosteleros y bueno, al momento no puede ser más desolador. Y como he comentado antes, si el consumo falla en este sistema, falla todo. Y Manuel Rey, ¿tú estás de acuerdo con lo que está comentando Río o tienes tienes una perspectiva diferente, una visión diferente de cómo están las cosas? No, en esencia comparto su análisis. Añadiría que es que tampoco el consumidor puede hacer mucho más. Es que una gran parte de los consumidores están fuertemente endeudados. Las pequeñas empresas, incluso muchas, están muy endeudadas, con lo cual tampoco tienen margen alguno para poder acometer nuevas inversiones o intentar variar de alguna. No hay margen al final para poder intentar cualquier iniciativa para mejorar en su servicio. Entonces, en ese sentido, esperanza que queda, pues es que tampoco es una cuestión de esperanza, es una cuestión de que la gente se tiene que ir desendeudando y aquellos que no están endeudados, evidentemente, viendo la situación que están viendo todos los días en los telediarios, pues tienen miedo y es que es normal que tengan miedo, lógicamente. Entonces yo creo, sí coincido destaco ese comentario que ha hecho Isaac, de que el consumidor está en modo apocalíptico, pero porque también la situación le está empujando realmente a ello. Y Pablo, ¿cuál es tu percepción de la situación? La verdad es que a mí, como empresario, me tocó ver cómo evolucionaban mis cuentas de ingresos año con año, y en 2007, 2008 no me podía ni creer lo que veía, ¿no? Y la verdad es que esto, la pena es que no se ve por dónde se le puede dar al comercio alguna esperanza. Yo creo que, porque estaba viendo unas gráficas, por ejemplo, que pusiste ayer en Facebook de la evolución, por ejemplo, del desempleo en el sector privado y en el sector público, y es tremendo. Entonces, no sé, el comercio, el consumo no va, parece que no hay por dónde se puede haber una luz en el que diga, bueno, pues vamos a ver igual en medio plazo pues que vuelva a tomar tasas de crecimiento. Yo creo que esto para el comercio
Esto se va a parecer más a una peli, no sé si os acordáis, la de Los Inmortales, de Christopher Lambert y Sean Connery, que andaban ahí zumbando contra un montón de rudos mazas, ¿no? Y se andaban todos cortando la cabeza con eso de que aquí solo puede quedar uno, ¿no? Yo creo que los comercios van a tener que sobrevivir a costa del fondo de comercio de los competidores según vayan cayendo, y esto yo creo que va a ser una versión española de esa peli, solo que más gore todavía que la versión original, ¿no? Vamos. Yo, si me permitís un apunte sobre lo que dice Pablo, siendo franco, yo esperaba que estos años anteriores, 2009, 2010, hubieran sido mucho peores de lo que han sido, y no ha habido conciencia de nada, ¿no? Ni por parte de muchos empresarios ni por parte de consumidores. No había una percepción de la realidad, o estaba muy distorsionada, ya sea por intoxicación informativa o por falta de valor a la hora de reconocer las cosas, pero la población ha tenido un momento muy poco lúcido mientras bajábamos en caída libre después de un looping. Y al final yo creo que ha llegado el punto de inflexión, que bajo mi punto de vista el momento de la claudicación ha sido el último trimestre de 2011 o quizás diciembre. Yo creo que hay un antes y un después. Yo he insistido en muchas ocasiones que diciembre ha sido un mes terrible y una Navidad aciaga totalmente, que quizás ha sido la gota que ha colmado el vaso para muchos empresarios. De hecho, enero de 2012 ha habido una disminución de afiliados en el RETA prácticamente igual a toda la pérdida que ha habido en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, en todo 2011. O sea, es un desastre tremendo para muchas familias, miles de familias. Estamos hablando de más de 2.000 familias que se quedan sin nada. O sea, no tienen ni desempleo ni posibilidad de subsistir, ¿no? Entonces, realmente es una situación compleja. Yo a todo esto que estamos comentando, insisto, quería incidir en que ha habido un momento de claudicación que bajo mi punto de vista ha sido esto, y sinceramente creo que ahora mismo estamos en un punto de no retorno. O sea, yo no lo veo ni a corto ni a medio plazo que haya ningún movimiento que nos vaya a permitir salir hacia adelante de una manera airosa, a mi punto de vista. Sí, yo lo veo igual que tú, Río. Hay varios datos que apuntan en ese sentido. El primero es la elevación tan brusca del desempleo que ha habido en la última parte del año. Ese yo creo que es un dato clave, que significa que muchas empresas han pasado a empezar a reconocer la realidad, esa realidad que tú has comentado, que se estaba negando durante la segunda parte de 2009 y todo 2010 y la primera parte de 2011, añadiría yo también, que era esa realidad que no va a volver lo de antes. Es la realidad cruda que hay que aceptar y que muchas empresas no estaban aceptando. Muchas empresas estaban sosteniendo plantillas, incluso en muchos casos en pérdidas, y tirando de las reservas que tenían acumuladas en los buenos años que hubo anteriormente, y manteniendo plantillas. A pesar de ello, pues lógicamente nadie quiere deshacer el equipo humano que ha ido formando en muchos años en muchos de los casos de estas empresas. Y muchas de ellas pues no han tenido más remedio que empezar a claudicar al tener que reconocer que esta nueva caída no entraba para nada dentro de sus cálculos, como sistemáticamente se veía cuando uno hablaba con estos empresarios, o directamente mirando las encuestas de confianza empresarial o de perspectivas empresariales para los siguientes meses, que eran muy buenas durante todo 2010 y 2011. ¿Tú también has visto esto, Manuel? Pues sí, bueno, realmente los empresarios en general, luego, bueno, pues cada caso es muy particular, ¿no? Pero en general los empresarios, el pequeño empresario, luego ya lo que es la gran empresa ya es otra liga. El pequeño empresario, el comercio local sobre todo, está claro que, bueno, pues como añadía antes Pablo, bajones importantes en el año 2008, 2009, pero bueno, más o menos iba compensando, vas reduciendo algo de estructura, vas tirando un poquito de fondos propios para poder aguantar, pero efectivamente la claudicación ya viene a finales del año pasado, en el que, bueno, pues la gente está aguantando, pero como derivaba un poquito el año,
y ha visto que bueno, que ha sido terrible. Entonces ya sí que ahora mismo ya se están planteando las empresas, por lo menos de las que yo conozco dentro de ese tamaño, no de lo que es microempresa a pequeña empresa, en esa mayoría ya se están planteando o bien los cierres o bien pues ya seguir amortizando puestos de trabajo de empleados fijos pues que llevan 10, 15, 20 o 25 años trabajando en la empresa, porque es que no pueden ya aguantar más, es decir, se están comiendo todas las reservas de que disponen, y no, realmente tenemos un problema muy serio de sobrecapacidad y vamos a tener que contraerla. Claro, la pregunta que a todos nos surge cuando hablamos de sobrecapacidad es, y si hay sobrecapacidad y la corregimos, ¿a dónde van los desempleados derivados de ese ajuste de sobrecapacidad? Pues esa es una gran pregunta, porque ahora la pregunta que me gustaría lanzar al resto de contratulios es, ¿realmente una reforma fiscal tipo ley de emprendedores, como tanto ha estado manoseando Rajoy a este respecto, que aún la estamos esperando, va a hacer algo? ¿Qué opináis? Pues yo creo que Pablo ahí puede contestar con bastante solvencia. Pablo. La verdad es que yo creo que no hay manera de solucionar esto. Yo creo que se podría solucionar, no sé si conocéis a Simon Johnson, que era un antiguo economista jefe del FMI y que desde que salió no ha hecho más que zumbar al sector financiero como si fuera una piñata. Y este tío tenía el trasero pelado de negociar quiebras de países, ¿no? Que realmente sus economías ya no funcionaban ni con modificaciones fiscales ni con nada, ¿no? Y él comentaba que los dineros de los rescates que les ponía, con los que negociaban a estos países, no era lo importante. Lo importante era que las élites tan corruptas de estos países, normalmente africanos o latinoamericanos, lo que tenían que hacer ellos es ponerse de acuerdo para sacrificar varios de estas industrias monopolísticas y poder liberalizar partes de la economía de esos países que generaran el dinamismo necesario para lograr otra vez volver al crecimiento y poder garantizar así la devolución del préstamo al Fondo Monetario, ¿no? Y el tema es que si las élites españolas sacrificaran algunos alfiles, pues igual no haría falta ni que viniera la Troika, ni que viniera aquí a chulearnos, ni que viniera ningún otro organismo de fuera, ¿no? Y yo creo que simplemente con una modificación fiscal, si no has modificado nada ni de la parte, no sé, vemos, es que por donde veas las industrias, la de energía, la de es que cualquiera uno se da cuenta que realmente todo el país está montado de tal manera que no hay manera de solucionar un problema fundamental que es de competitividad, ¿no? Y da igual, se haga lo que se haga, como realmente tenemos una economía que no es competitiva, va a seguir la drena de recursos de España a otros países y por mucho que se apriete más a un lado o se apriete fiscalmente a otro, realmente no tiene solución. La solución realmente está en cosas más profundas, ¿no? De realmente de lo que sería la estructura del país y de cómo funciona y de cómo funcionan los incentivos, ¿no? Sí, desde luego ahí tienes toda la razón. Esta gente se ha montado un chiringuito en que controlan sectores muy amplios de la economía productiva del país, los administran como si fuera un cortijo y desde luego son cualquier cosa menos competitivos. Ahí vemos los ejemplos de las empresas de energía, las empresas de telecomunicaciones, que se dedican sistemáticamente a exprimir a los consumidores españoles y con el fruto
de todo ese saqueo que hacen del consumidor español, intentan expandirse en el exterior, que en unos casos les va un poco mejor si topan con países tan corruptos como España, y en otros pues no les va pero nada bien. Y ya bueno, y aquí incluiría también el sector financiero dentro de esto, y entre tanto la parte de la economía que realmente trabaja bajo normas de mercado, que es la pequeña y mediana empresa, pues está completamente asfixiada, no dispone de los recursos ni de los instrumentos que disponen estas grandes empresas, tanto para no pagar impuestos, porque las leyes están hechas a la medida de ellos para que paguen lo mínimo, ni tampoco para cumplir todas esas normativas tan complejas que han hecho también a la medida de ellos para poder ampliar sus mercados. Están asfixiados financieramente porque el sector financiero está dentro de este mismo entramado, está volcado con las grandes empresas para sostenerlas. Vamos, el panorama es que no puede ser peor. O sea, esta gente directamente está defendiéndose con uñas y dientes y les da igual lo que sea del resto del país. Vamos, yo por lo menos es como lo veo, no es negro, pero bueno, Río, ¿tú qué piensas? Yo desde luego estoy de acuerdo contigo en que la legislación está hecha a medida de cuatro de los grandes, y curiosamente nosotros somos un país de pequeñas empresas, de pymes, de pequeños negocios, de empresas familiares, con lo cual, bueno, pues estamos en la selva y nosotros no somos el león, ni mucho menos, estamos al final de la escala trófica, ¿no? Entonces, desde luego tenemos una perspectiva y un panorama bastante complicado. No lo es tanto desde mi punto de vista, ¿no? Si la actitud nuestra fuera otra, pero tal y como están las cosas hoy, el panorama es complicado. Añadiría que además hay algunos sectores que son de interés público, como es el sector financiero, ¿no? Que tanto se le está ayudando ahora, que realmente, si es de interés público, no debería de estar en manos privadas. Yo estoy contigo, Claro, o sea, todo lo que es de interés público, ¿por qué va a estar en manos privadas? Estamos secuestrados, estamos a expensas de lo que quieran hacer estos señores, por decirlo elegantemente, señores. Entonces, si la legislación que tenemos no nos favorece, si todo lo que puede tener un nicho de mercado importante está en manos de cuatro, pues el resto nos queda sobrevivir de mala manera. Añadiría que además en cuanto al sector financiero, no debería de estar en manos privadas, pero mirar lo que ha pasado con las cajas, que esos no eran privados, sino que eran públicas, y bueno, ha sido un desastre absoluto. Claro, ese es el problema, que mientras la clase política sea exactamente igual de corrupta y utilice los mismos métodos, porque realmente son lo mismo que todas estas élites financieras, todas estas élites empresariales, pues realmente les dejas una banca pública en sus manos y es que van a hacerlo igual de mal o peor que la banca pública. O sea, es que lo primero que habría que cambiar es esas élites políticas, para que realmente sirvieran a los intereses de los ciudadanos y no a sus propios intereses y a los de estos amigotes suyos, que es que no se les puede llamar de otra manera más que amigotes, que son los grandes capitanes del sector financiero y del sector empresarial, grandes capitanes que, bueno, por llamarles algo que no sea muy despectivo. Sí, Manuel. Pues sí, a mí me gustaría añadir en lo de lo que comentáis, que no sé si habéis dado cuenta respecto a un tema que ocurrió ayer, que, bueno, por un lado, la semana pasada el gobierno de Mariano Rajoy no ha tenido empacho ninguno, ¿no?, en directamente legislar por decreto, aunque lo disfracen con proyecto de ley para darle así un poquito de consenso parlamentario, pero en realidad es un decreto ley encubierto de la reforma laboral, porque, bueno, pues a pesar de ser parte del Estado y parte interesada, ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo patronal y sindicatos. Y todos, bueno, pues creo que hemos coincidido en los análisis que se han realizado de que esta reforma laboral supone un recorte de derechos bastante importante, y muchos tenemos dudas muy serias sobre lo que vaya a ser su eficacia final. Sin embargo, ayer de Guindos sugiere, comenta, pide
a la banca que contemple, que ya está perfectamente contemplada en nuestro Código Civil, la dación en pago. Vaya qué curioso, es decir, a unos cuantos millones de españoles se les legisla directamente, pero a la banca se les sugiere. Cualquiera diría que mitad de ella no está rescatada con dinero público. No sé si os ha sorprendido tanto como a mí, ¿no? No deja de ser paradójico, es decir, los trabajadores españoles y los empresarios al Estado no le deben absolutamente nada, al contrario, el Estado les debe. Y contra ellos se legisla vía decreto ley. Sin embargo, a la banca, que le debe pasta por un tubo al sistema, o sea, a todos nosotros, se le pide, se le sugiere, no vaya a ser que se enfaden. Y tal vez sea porque realmente De Guindos es un empleado de ellos. Sí, por ejemplo. Yo en realidad creo que la dación en pago lo que está encubriendo es un beneficio adicional que les van a dar, que les van a permitir deducirse fiscalmente en la dación, pero la dación la van a hacer a quien quieran ellos y como quieran ellos. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Claro, que les están dejando libertad total para ello. Es que no es un favor a los... vamos a ver en las circunstancias en las que están empezando a plantearlo, y esto, bueno, tampoco me voy a extender porque daría lugar a un debate ya mucho más amplio. La dación en pago tal como ellos la están queriendo apuntar, es que vamos a ver, estamos hablando de daciones en pago contra deudores que son cadáveres financieros. El banco ahí ya va a perder igual. O sea, no le está haciendo un favor a nadie. Es que ya no iba a rascar ni un euro de esas personas. Lo que se está haciendo es vehiculizar de alguna manera para ayudarla a la banca, y bueno, si empezamos a meter fraude por medio, pues probablemente incluso para subvencionar las pérdidas de la banca, mientras a su vez la banca las declare y se crea una base imponible negativa, con lo cual está obteniendo una doble subvención. Me gustaría saber por qué Bruselas no tiene nada que decir a este respecto también, porque es una vulneración muy clara de las directivas europeas en temas de competencia. Entonces, bueno, eso tendrían que explicarlo en Bruselas. Lo que pasa es que a estas alturas de la película, supongo que coincides conmigo, que Bruselas precisamente no es que esté velando por el bien de todo el mundo, ¿no? Sino que también está velando por sus intereses y los otros que financieros. Trabajan para los bancos alemanes y franceses fundamentalmente en Bruselas. Entonces, es que hablando del caso de la dación en pago, no, tal como se ha planteado, primero que es un tiro al aire, o sea, una imprudencia por parte de Guindos, porque un tema tan importante no se debe de comentar así a la ligera en el Congreso. Hay que trabajarlo y hay que anunciarlo en condiciones. Ya un anuncio hecho de esa manera ya se sabe la seriedad que tiene, cero, ya está. Y es que no se puede más tramitar así, porque hay tres normas involucradas, que son el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria. Entonces esto no es tan sencillo. Sí, Pablo. No, o sea, al final en estas depresiones, ya alguna vez lo comenté, esto es como una hipotermia y la sangre lo que hace es quedarse en los órganos fundamentales, ¿no? Y aquí los órganos fundamentales es el sector financiero y el Estado, y a todos los demás pequeños empresarios tal, a estos se los está sangrando, pero de todas maneras o sea, los están dejando eso sin ningún recurso, ninguna liquidez, no hay créditos, y bueno, el tema es que a la larga esto acaba con el cuerpo, también con los órganos centrales, porque es que no hay manera de que ni el sector financiero ni el Estado pueda sobrevivir a esta especie como de huida hacia adelante. Tú igual con este tipo de medidas puedes ganar un poquito de tiempo, pero poco más. O sea, estás tú mismo generando unas condiciones en las que a la larga tú también vas a tener que sacrificar ya a parte del sector bancario, como se está viendo, tienes que empezar sacrificando también a parte del sector público, y lo estamos viendo también ya, que me pareció muy interesante, que por lo menos desde ahora, o sea, es ya ahora la primera vez en todos estos 4 años de crisis donde la destrucción de trabajo del sector público se hace más intensa, o sea, bueno, es que es la primera vez que hay destrucción de trabajo en el sector público, ¿no? Pero es más intensa todavía que en el sector privado, y esto es inevitable, y los bancos que sean propiedad pública o privada, da igual, el tema
fundamental es que haya unas condiciones realmente para que a alguien le apetezca pedir un crédito y a alguien le apetezca otorgar ese crédito. A lo que tiene que hacer todo el sistema es generar las condiciones de inversión, o sea, que se generen condiciones de inversión, y no es tan complicado. Por ejemplo, yo tengo un amigo sueco que hace unos días me comentaba que allí en Suecia montaron una empresa, ¿no? Una ONG que se dedicaba a ayudar a jóvenes con problemas, y esta empresa recibía un montón de ayudas. Pues yo creo que como el 80% de sus empleados estaban pagados por el Estado sueco, y bueno, al final lo que consiguieron es sacar a todas las otras empresas de ese sector que eran iniciativa privada y que habían estado ahí durante años, y al final casi se quedaron ellos y alguna otra ONG más, ¿no? Entonces, en esa situación en la que el gobierno sueco está en crisis, les obligó a reconvertirse de ONGs a SLs. Entonces, de repente él se encontró con que era dueño de unas acciones de una SL, agarró, las vendió y consiguió un trabajo en una multinacional, y bueno, pues él está tan contento, el país está tan contento porque está recibiendo ingresos donde antes tenía que pues hacer un gasto, y bueno, pues ahí se generó un sector donde se pudo canalizar inversión. Hay muchísimos sectores en España que se podrían plantear esquemas de ese tipo, y yo no sé por qué en países, por ejemplo, como Suecia, que es mucho más sociata que aquí, son capaces de hacer cosas de este tipo, y nosotros aquí nos tenemos que cargar todo el sistema de bienestar, ¿no? Porque es que el planteamiento, la reforma laboral de la que está comentando Alex, va por ahí, va para poder desarrollar EREs muy agresivos Sí, y empezar a echar funcionarios, pero a gogo. Aquí yo calculo que van a desfilar 1 millón de funcionarios. Sí, bueno, de empleados públicos. Sí, eso. Y bueno, pues es que no hay solución tampoco ni para ellos, ¿no? Lo que pasa es que la reforma laboral que han hecho es empezar la casa por el tejado. Es decir, nosotros lo que necesitamos es unas reformas de fondo mucho mayores y mucho más profundas. Necesitamos tener, para empezar, algún sistema productivo, de lo que sea. Tenemos que producir, aunque sea agricultura, no sé, corderitos o bombillas o ordenadores, pero hay que producir algo. Producimos muy poco. Entonces, realmente, una cosa es hacer un guiño a los mercados para poder seguir vendiendo el Tesoro todos sus productos de crédito, y es lo que han hecho, hacerle un guiño al mercado, y otra cosa es hacer algo que realmente pueda transformar el mercado laboral español, y desde luego eso no se ha hecho. Por otro lado, bueno, yo creo que el crédito, la liquidez es algo que ha mutado desde hace mucho tiempo, porque yo creo que es un vehículo, una herramienta perfecta como inversión para desarrollar proyectos. No lo veo tanto como crédito de consumo, que es lo que ha pasado en los últimos años. Se ha dedicado la liquidez a darse para consumo, y bueno, había que echar cuentas, a ver qué se podía pagar y qué no se podía pagar. Ha llegado el momento de cerrar el grifo y no han dejado limpiar la situación, y nos hemos caído con todo el equipo. Entonces yo creo que las reformas que necesitamos son muchísimo más grandes. Y bueno, pues al señor Rajoy ni se le espera ni va a llegar, Totalmente de acuerdo, se le espera ni va a llegar. Si ahora mismo te encuentras situaciones como que si hay un par de jóvenes que por lo que sea consiguen financiación para montar un chiringuito, una empresa o de base tecnológica, pues se pueden tirar perfectamente para conseguir una licencia de actividad en condiciones y estar legalmente un par de años sin ningún problema, y con pegas por todos lados, trámites administrativos por todos lados, y luego normativas de cualquier complicadísimas de cumplir. Es que ya te encuentras, por lo que comentábamos antes, que se encuentra en un entorno totalmente hostil y que está preparado a la medida pues de la empresa que tienen al lado, que tiene 500 empleados, por ejemplo. Y
esa es la realidad con la que nos encontramos en el día a día, y continuamente nuevas normativas, nuevas leyes que lo único que hacen es dificultar cada vez más y crear barreras de acceso para los pequeños. Y luego, en cuanto al tema que has comentado de la financiación, pues yo que estoy siguiendo muy detalladamente la evolución del crédito, pues está clarísimo. ¿Qué es lo que se ha contraído más? Lo que más se ha contraído es el crédito a los pequeños. Y mientras que el crédito a la gran empresa, el gran crédito, ese pues bueno, también ha bajado, porque evidentemente si no tendrían ahora mismo, no tienen liquidez para dar esa cantidad de crédito que necesitaría la gran empresa o que estaban concediendo a la gran empresa hasta 2008, pero se están llevando la parte del león. Si antes el crédito a la gran empresa suponía aproximadamente el 40% del nuevo crédito total, pues ahora ya están por encima del 60%. Entonces, claro, en esas condiciones donde vamos, si lo único que hacen es sostener precisamente a los clientes con los que se van luego a cenar a un reservado de jockey, ¿sabes? Ese es en esa situación está ahora mismo la economía española. Manuel. Sí, nada, quería añadir al hilo de lo que estabas comentando que sí es previsible que se pueda producir una liberalización por las bravas, y me explico. Evidentemente, la estructura normativa que tenemos es brutal, se diseña específicamente para crear barreras y moldear los mercados a la medida de los empresarios afectos, que a su vez pues financian al partido pagando religiosamente sus comisiones. Pero también, bueno, yo creo probable que se produzca, bueno, tal vez hacia medio plazo, no corto plazo, pero sí se va a producir un proceso de liberalización implícito derivado del colapso de los propios servicios de inspección. Es decir, de nada sirve que emitas, y el caso lo estamos viendo en Grecia, es decir, Grecia ya no emite papeles o normas, ya no emite leyes o normas, está emitiendo papel. Porque si no tienes capacidad de inspección, de sanción y de investigación, la norma no sirve de nada, es algo que has publicado. Yo creo que si continuamos por este camino y no media algún cambio de rumbo, es bastante factible que se vaya a producir una liberalización de facto a pie de calle, entendiéndola de aquella manera, derivada de precisamente ese millón de trabajadores públicos a los que aludíais antes. Es mucha pérdida de capacidad de ejecución por parte de las administraciones. No todo van a ser médicos y profesores, etcétera. También va a haber muchísima gente que está en la parte de control, de inspección y demás, con lo cual sí se va a producir una cierta... Es decir, es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero que la gente tiene que empezar a pensar en que las normas, y es un poco fuerte, le van a tener que entrar por un oído y salir por el otro. Pero bueno, eso es lo que pasaba en el franquismo. En el franquismo había montones de normas y en teoría no se podía hacer casi nada y luego realmente se cumplían 4 de ellas. La gente luego hacía lo que les salía a las narices mientras no les pillaran, que normalmente no les podían pillar. Pues vamos hacia eso. Yo creo que vamos hacia eso. La gente se va a tener que acostumbrar un poquito a pasar de las normas, porque es que como siga la norma, como tú decías, esos chicos que quieren montar una tecnológica, vamos, se tiran 7 años y aún no han abierto la puerta. Sí, pues es que así es, en esa situación estamos ahora mismo. Y ya no te digo nada como sea cualquier sector que toque algo relacionado con nuestras normas sanitarias, que parece que mediante sus leyes sanitarias van a impedir que la gente se muera al final o que se ponga enferma. Esto es que yo, la verdad, que pertenezco al sector sanitario y a mí las normas sanitarias que tenemos parecen diseñadas por un retrasado mental. Porque es que esto es absurdo. Bueno, realmente no es que sean retrasadores mentales, es que lo que les pasa es que van a proteger a quien van a proteger. Pero lo que no tiene ningún sentido es que una empresa, como quiera meterse en el sector agroalimentario, como quiera meterse en el sector del medicamento, en cualquier cosa que toque el sector sanitario, ya directamente eso es el número de normas es bueno, que parece que estar manejando material radiactivo por lo que te piden, en lugar de estar manejando, por ejemplo, alimentos. Lo que pasa es que en cuanto al sector público, añadiendo datos de los que hablábamos al inicio del programa, bueno, pues yo, por ejemplo, tengo datos de una agencia aseguradora que se dedica a hacer seguros para agencias de viajes minoristas. De 4.000 y pico clientes que tenía en 2011, creo que he perdido 1.200. Y no es porque cambiaran de
compañías aseguradoras, sino porque han ido quebrando una tras otra. El sector peluquerías, bueno, pues tenemos la sonada suspensión de pagos o concurso de acreedores que ha hecho Marco Aldani recientemente. Sí. Todo esto al final repercute en algo, y para empezar va a repercutir en la recaudación del IVA, que ya veremos cómo marcha en 2012. Y bueno, aunque con la litro ahora mismo el Estado se lo está pasando bomba y está llenando los silos de cereales con billetes de 500, pero lo cierto es que estamos a un tris de saltar por los aires. Y en cuanto al sector público, ahí no va a haber norma que valga. O sea, cuando estamos hablando de colapso, va a ser un sálvese quien pueda, y es lo que va a haber, ¿eh? Y estamos a un tris de ello, de verdad. Sí, no, ellos están tan felices. Además has dado el dato de la subasta de liquidez del Banco Central Europeo. Les han metido ahí un auténtico pastizal a los bancos, y los bancos automáticamente a lo que se han dedicado es a comprar deuda pública como posesos. Y bueno, y ahora ellos dicen, uy, qué bien, que nos ha bajado la prima de riesgo, que ya no tenemos ningún problema, y ya hemos visto el resultado, 40.500 millones de emisión en los primeros 47 días del año, que es que se dice pronto. Una pregunta, Juan Carlos, ¿ellos tienen algún problema? ¿A quién te refieres? ¿A los bancos o al gobierno? El gobierno, los bancos, ¿ellos tienen algún problema? No, ninguno. Ellos cobran todos los meses, ¿no? Claro. Acumulan sueldos, se autoincrementan las primas, más las comisiones, más lo que no declaras. Ellos no tienen ningún problema. Los ciudadanos se tienen que dar cuenta que ni el sistema financiero ni los gobiernos tienen ningún problema. ¿Qué problema tienen ellos? Sí, ¿Por qué van a cambiar? Por eso Ferrari ¿Alguien ahora se lo está pidiendo? Sí, por eso Ferrari ha vendido más que nunca y ha ganado más que nunca. Los nichos de ricos o de gente muy apoderada están ganando más que nunca. Van como tiros, las marcas de sí. superlujo, es impresionante, van como tiros, es cierto. Es así. Pasa es que, claro, luego tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? La otra cara. ¿Cuántas calefacciones nos habrán encendido este invierno? Y hay indicadores que pueden pasar algo desapercibidos, pero el descenso que ha habido en el consumo de proteínas, pequeños hurtos en alimentación, bueno, yo creo que están reflejando la realidad de forma cruda y veraz de lo que hay para la mayoría de la población. Lo que pasa es que, bueno, yo a partir de aquí os haría una pregunta o una reflexión en voz alta. Vale, estamos muy mal, esto está tremendamente fatal para algunos, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que los que han hecho el desaguisado lo arreglen? Yo no lo creo, todo lo contrario, en absoluto. O sea, ellos no tienen intención de reparar nada, están en lo alto de la pirámide y de ahí no le va a bajar nadie por propia voluntad. Desde luego no son nuestros amigos, no nos representan, trabajan para sí mismos y para ellos. Ellos antes nos llevan a todos a galeras y nos ponen a todos con el látigo. Ahora eso podemos estar seguros. No, aquí la gran pregunta al final va a estar en ¿dónde está el límite de la gente? Es la única variable en esta ecuación. Ya está determinado lo que van a hacer todo lo que es la casta. Eso ya lo sabemos, no hace falta ser un genio de la estrategia para adivinarlo. Van a continuar igual porque ellos no tienen ninguna clase de problema. ¿Dónde está el límite? La única variable es dónde está el límite de la gente. ¿Vamos a llegar a un nivel de pobreza extremo a un país sometido a un programa del FMI con unos recortes salvajes y con auténticas escenas? ¿O bien la gente va, pues dentro de 2 meses, de 8 meses, de 1 año, de 2 años, donde está el límite, donde la gente empezará a movilizarse y decir, no, mira, perdón, nosotros somos 46 millones y vosotros sois 4 pringados. Vamos aquí a renegociar las normas porque esto es un desastre. Entonces, yo personalmente no lo veo por ahora. Es decir, aún no veo las cosas, se nota que hay un rum, una especie de polvorín que está ahí mascándose, probablemente acabe estallando con un incidente menor, pero en principio ellos no tienen ningún problema ni van a hacer absolutamente nada por solucionar la situación, porque no tienen nada. ¿Qué les está empujando a tener que tomar medidas, que recortar privilegios a sus amiguetes y compañeros de restaurante? Nada les está empujando. Hay grupos minoritarios que sí se movilizan, están intentando concienciar a la gente, pero
no podemos decir que Bruselas literalmente esté asediada por ciudadanos europeos. Bueno, pues sí, yo lo veo exactamente igual que tú. O sea, aquí hay una movilización popular que vuelva a la situación en las calles ingobernable y les fuerce a hacer un cambio, es imposible. Imposible. O sea, esta gente no va a renunciar a uno solo de sus privilegios, con todos los peligros que mucha gente ve en situaciones así. Pero bueno. Yo distinguiría entre bancos y banqueros, ¿no? Porque estaba leyendo, por ejemplo, esta mañana que en Estados Unidos los altos directivos habían ganado 3 veces más que los beneficios de esos bancos antes de impuestos, ¿no? También se ve, por ejemplo, en los bancos cómo han evolucionado sus cotizaciones en bolsa, ¿no? La capitalización del Santander en el 2011 cayó un 24, el BBV un 12. Yo creo que los bancos como tales están haciendo aguas. Los banqueros están ganando más que nunca. O sea, lo que sean los dueños o los miembros de consejo de dirección de pues nuestros queridos Rato y compañía, ¿no? Se están forrando. Yo creo que lo mismo pasa en el Estado. En el Estado como tal, los altos funcionarios les está yendo muy bien, pero por otro lado la purga de 1 millón de trabajadores públicos que va a empezar con el pistoletazo de salida con los presupuestos generales del Estado, que creo que eran a finales de marzo, ¿no? Sí. Pues en eso ahí va a desfilar, pues eso, fácil, 1 milloncito de empleos públicos. O sea que el Estado como tal se va a ir empobreciendo, los bancos, el sector financiero también va pues también sufriéndolo. Eso sí, los que están arriba del todo pues les está yendo de perlas, ¿no? Yo creo que al final, a la larga, es una situación que no es sostenible, y me parece que esta gente no sé si ven ellos un final feliz. Yo no veo un final feliz para nadie, ¿no? No, la verdad es que la puntualización de Pablo es perfecta, ¿no? En cuanto a quiénes están ganando y quiénes no. Pero efectivamente hoy somos ciudadanos de Pompeya y bueno, estamos viendo algo más que echar humo en la chimenea. Por un lado tenemos un buen escaparate, ¿no? De ver el camino que queremos elegir, o bien ver el desastre griego con los dirigentes sobre sus helicópteros escuchando la Walquiria de Wagner, o podemos irnos a Islandia y escuchar las 4 estaciones de Vivaldi. O sea, hay una diferencia, yo creo, importante, y podemos elegir. O sea, depende de nosotros. La solución solo pasa por nosotros, no pasa por nadie más. Estamos ahora mismo como una rana que han metido en agua fría a fuego lento y tenemos que saltar del agua. No hay otro camino, ¿eh? Desde luego la analogía esta que has hecho de la rana me parece estupenda, porque es exactamente lo que está pasando. Están cociendo a la población a fuego lento. Que la gente poco a poco se vaya olvidando de lo que eran las cosas hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años, y se vaya acostumbrando cada vez a una situación peor, más limitada, con menos libertades, más miserable y con cada vez mayor opresión por parte de los poderes. Pero como bien comentaba Aleph, con cada vez unos poderes con menos recursos, porque cada vez van a poder financiar menos. O sea, yo creo que nos vamos a, como comentaba Aleph, a un país más parecido a México, ¿no? Donde el sector público no tiene recursos y te encuentras con el coche de federales que te dice, bueno, te has saltado, ¿no? Te has saltado el semáforo, y tú le dices, bueno, ¿y cómo lo arreglamos, no? Y tal, le das 100, 200 pesitos y él a volar, porque claro, él no tiene ya un salario suficiente como para mantener a su familia, el Estado lo sabe y sabe perfectamente que va a tener que tener un sobresueldo vía mordidas, ¿no? Entonces, al final España va hacia ahí, va hacia... gracias a estas situaciones de oligopolios, lo que va a hacer es seguir empobreciendo el país como tal. Eso sí, 3 o 4 van a seguir ganando, pero el Estado como tal cada vez va a tener menos recursos, ¿no?
Bueno, también podemos, la otra alternativa es que vayamos hacia un Estado más bien tipo stalinista, aunque sobre el papel siga siendo una democracia parlamentaria. Con un Estado vuelcan los recursos en la represión del Estado y lo que hacen es sacar esos recursos de someter a una miseria a la población. Eso es otra alternativa, ¿eh? No, sí, pero yo creo que eso requiere unos políticos con un perfil determinado que no se dan en el caso de España, sinceramente, Juan Carlos. Es decir, montar un Estado de ese tipo requiere, hablando mal y pronto, un buen equipo de cabrones. Y no es el caso de España. Es decir, el político medio en España, y conozco unos cuantos, en general suelen ser la escoria de las profesiones. Entonces no hay gente, fanáticos peligrosos o gente que tenga el carácter necesario para imponer esa clase de... Y lo estamos viendo, es decir, cuando ha habido incidentes como ha sido el tema del 15M o ha sido el tema de los estudiantes en Valencia, que son incidentes menores, porque es que son incidentes menores todavía en su escala, tiembla absolutamente toda la escala de responsables, no solo gente que tenga carácter como para imponer un estado de ese tipo, que va, no hay esa clase de gente, por lo menos que se ve ahora mismo dentro del mapa político. Yo eso lo defino muy poca probabilidad de esa clase. Más bien voy en la línea de lo que comentabais de un estado más de tipo mexicano, donde aquí cada uno se busque la vida, donde haya millones de arruinados y bueno, y si aparece un pobre funcionario por la puerta a reclamarte X, Y o Z, pues lo mismo el funcionario aparte tirar en un río y ya está, y se acabó, y todo funcionará pues a base de corrupción y empezarán a aparecer pues los típicos a ver, Carlos Slim fundamenta su poder en México. Si México fuera un país que funcionara como Dios manda, un Carlos Slim no existiría. La base de su poder financiero está en su capacidad para generar recursos de una manera totalmente estrambótica. Es decir, directamente roba recursos del Estado en cantidades industriales y así pues es lógico que puedas llegar a tener una fortuna gigantesca cuando te adueñas de un país y lo pones a tu servicio. Sí, pero ya sabemos lo que hay en una sociedad como esa, lo que hay en una sociedad como esa es cada vez más pobreza. Ninguna sociedad que funcione así puede tener un mínimo de prosperidad, ¿eh? Es que estamos obviando una cosa, comentabais antes, 1 millón de trabajadores públicos se van a ir a la calle. Todos sabemos las consecuencias que ello va a tener sobre el consumo. Sí, Un millón claro. de trabajadores van a quedar hechos polvo, pero es que a mayores eso, ¿qué daño le va a hacer al comercio local, a las pequeñas empresas, a los profesionales independientes, a las grandes superficies? Es decir, eso es una pelota que cada vez va creciendo más y más. No, y además gente que consumía y consume mucho, pues precisamente porque como tienen esa garantía de seguridad en el futuro, o por lo menos la tenían hasta ahora, pues no tenían esa necesidad de decir voy a guardar porque no tengo seguridad, o sea, porque no sé lo que va a pasar dentro de un año, dentro de 2, entonces esa es gente que suele tener poca tendencia a ahorrar y más tendencia a consumir. O sea, sí, realmente eso que dices es muy cierto. Lo que pasa es que yo, en cuanto al gobierno y la capacidad que tienen los políticos españoles de ser malvados, bueno, yo ahí haría una puntualización, y es que yo al gobierno español, el que hay ahora, el que haya antes o el que venga después, los veo más bien como un director de colegio. El ministro de Educación está más al norte, que son los que pueden tener quizás el hacha o la motosierra para cortar cabezas, porque realmente últimamente se les ve la pérdida de soberanía que ha habido en Grecia o lo que va a venir aquí, y la modificación de la Constitución o de récord que hubo. Bueno, yo los veo a estos un poco títeres, y oportunistas, por supuesto, y codiciosos, patológicamente codiciosos, pero yo el gobierno lo veo más al norte. Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Ellos ahora mismo son títeres, sí. Yo ahí no acabo de estar de acuerdo, sinceramente. Vamos a ver, Hitler gobernaba una buena parte de Europa y una parte de Rusia desde Berlín. Perdió la guerra. Bruselas está muy lejos de Atenas y de Madrid y de Oporto, de Lisboa. No lo tengo tan claro, sinceramente. Puedes emitir muchas normas, pero al final para imponerse en un país hay que estar en ese país. Veo demasiado verde todavía la estructura del poder desde Bruselas como para llegar a una consolidación total. Estos no son los Estados Unidos de Europa, y aunque se intenta hacer a nivel burocrático no va a funcionar. Pero eso pasa,
pasaría porque el ciudadano lo detuviese, o salga con un basta ya. Lo va a hacer, más pronto que tarde lo va a hacer. Y el caso griego se está viendo, es así. O sea, los griegos están plantando cara, acertada o equivocadamente. Ahí ya podemos entrar en una discusión sobre si defienden unas cosas o no, u otras, o bueno, pues han hecho cosas bien, otras cosas mal, vale. Los griegos ya están en plan de batalla. Ya veremos el resto. Y ahí Bruselas, lo siento, pero puedo decir lo que le da la santa gana. Desde Bruselas es muy fácil hablar, ¿eh? Y ojito, porque los mismos que se manifiesten en las ciudades de los países colonizados, lo mismo también deciden ir a hacer una visita a Bruselas, ¿eh? Ya están tardando. Claro, es que es muy fácil estar en el Parlamento Europeo y darle el pico, pero si afuera tienes a gente lanzando piedras y cócteles Molotov, ahí es donde uno se empieza a ganar el sueldo, ¿eh? Sí, desde luego ellos lo que están intentando es mantener la paz en el centro, en su centro de poder. Correcto. Y que no se unan a la fiesta otros países que teóricamente no están afectados en estos momentos. Porque la Pax alemana, todos sabemos que tiene un tufillo bastante desagradable. Es decir, por ahí abajo también se están cociendo. Hay muchas maneras de amañar las cifras del paro. No todos los alemanes están cobrando 5.000 euros al mes, ¿eh? No nos equivoquemos. Esa gente y los alemanes, para bien o para mal, es una población que es muy activa a nivel social, tiene conciencia de esta clase de temas. Por ahora están parados, por ahora, bueno, mucha gente está con el discurso de que si los griegos andaban todos comprando Porsche Cayenne y cosas de estas. Bueno, esta clase de tonterías duran lo que duran. Sí, y luego ya todos esos subempleados alemanes pues no están ni mucho menos contentos. Eso puede tener sus consecuencias más adelante. Oye, no sé, Pablo, tú sobre esto, ¿qué tienes que decir? Porque bueno, ya nos va quedando poquito tiempo, ya más o menos hemos cumplido con lo que teníamos previsto. Si quieres vamos a ir haciendo una última ronda y ya vamos terminando. Sí, yo creo que estoy con Alex, que aquí falta bastante fortaleza testicular, ¿no?, por parte de los políticos, y yo sí creo que vamos hacia un futuro más mexicano, bastante más anárquico, caótico, y sí, y con cada vez más problemas de desigualdades entre regiones. Por ejemplo, ahora mismo en Alemania ya tienen una burbuja con crecimiento en el sector inmobiliario en varias ciudades ya de crecimientos de 2 dígitos, y bueno, pues están viendo ellos también que la situación, pues bueno, a todo el mundo le afecta de maneras diferentes. Aquí nos vamos a quedar sin pasta, allí está la pasta generando unas burbujas que ya están ellos preocupándose, y bueno, no sé, la verdad es que aquí no solo les falta fortaleza testicular, sino que además les falta cráneo, porque es que lo están haciendo fatal. Incluso para sus propios intereses como élite, como sistema, y es lo que a mí me molesta, ¿no?, que por lo menos si velaran por su interés y el interés de sus hijos de una manera un poquito más inteligente, pues les duraría el chollito un poquito más, y todos saldríamos beneficiados, ¿no? Pero aquí es que no tienen ni la capacidad para poder velar también por el mantenimiento de su status quo, ¿no? Y a mí eso me deja el cuerpo mal, ¿no? Pues muy bien. Manuel, Sí. Yo solamente quiero dejar una reflexión, que es que recordemos pues las cadenas de acontecimientos que se iniciaron con la primavera árabe, que acabaron derivando a su vez en movimientos que se transmitieron por toda Europa y por el resto del mundo. Ha sido un primer amago, pero sigue ahí. No nos olvidemos. Eso, sigue esperando el momento, la ocasión de comenzar a movilizar gente por todo el mundo. Yo creo que esa puede ser quizás pueda ser el factor que acabe marcando la diferencia. Ese rum está ahí, está esperando. La situación cada vez va siendo más grave, es decir, más gente que a lo mejor antes pues no contemplaría con buenos ojos el movilizarse,
ahora se están viendo directamente amenazados, porque el ser humano es egoísta por naturaleza, y bueno, si lo vamos a pues más o menos tienes la vida un poco encarrilada, y va, esta gente problemática, claro, cuando tú eres tú el que te ves ya también en la calle, caray, ya se cambia la cosa. Atendamos esos acontecimientos porque creo que es muy posible que ahí sí haya un factor de cambio importante a través de esa clase de movimientos. En Río, para terminar. Bueno, pues yo para terminar quería hacer una puntualización al respecto de lo que ha comentado Pablo, y es que, bueno, yo a los políticos de aquí los veo como a lo mejor a un futbolista de élite, ¿no? Que una vez que le han contratado y le han soltado todo lo que le han soltado, que más da que bueno, que tenga resaca y no corra lo que tiene que correr. Yo creo que la abundancia también degenera bastante, ¿no? Y esta gente lo puede hacer todo lo mal que quiera, que con lo que tienen encima yo creo que ya tienen para ellos y para 20 generaciones posteriores. O sea, que ellos, yo creo que su situación la tienen bastante solventada, ¿no? Por lo demás, yo insisto en que nosotros elegimos nuestro futuro. Somos los que tenemos en la mano nuestro futuro, y desde luego tenemos que tener una participación activa a nivel total y una implicación total. Y yo creo que no hay que esperar a tener la cabeza en el guano hundida. Lo que hay que hacer es plantar cara a lo que hay que plantarla, porque a tarde o temprano va a haber que hacerlo, o eso o muerte o susto. O sea, no va a haber otra. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, Río. Bueno, pues con esta reflexión final, si queréis nos quedamos. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí, por supuesto. Muchas gracias, Pablo. Venga, buenos días. Muchas gracias, Manuel. Venga, muchas gracias a todos. Y desde luego muchas gracias a nuestro nuevo invitado, Río. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y muchas gracias, como siempre, a todos los amigos de Colectivo Burbuja. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa.